Pero, muy importante, Dios habló al corazón de los niños, ¿verdad? Y yo quiero pedirles que usted se ponga de pie y vamos a extender nuestras manos para orar y bendecir a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque lo que Dios ha puesto en su corazón permanecerá, ¿verdad? Y el fundamento que ellos pongan, un niño siempre se va a acordar quién fue su maestro de escuela dominical y cómo llegó a impactar su vida, ¿verdad? Así es que es muy hermoso ser maestro de los niños, ¿verdad? Póngase de pie y vamos a orar. Extienda sus brazos. Bendito Dios, Padre amoroso, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Señor, eres tú el que da el galardón, bendito Padre celestial. Aquí están nuestros hermanos, Señor. Son familias, Señora, que han dispuesto en su corazón servirte, Señor amado. Servirte, Señor, para enseñar tu preciosa palabra, Señor, en los niños, para sembrar esa preciosa semilla que un día va a fructificar al 30, al 60 y al 100 por uno, bendito Padre celestial. Te damos gracias, Señor, bendícelos, líbralos y guárdalos de todo mal, Señor. Dale sabiduría, Señor, dales inteligencia, entendimiento, para que en todo tiempo ellos puedan compartir, no solamente con los niños de esta iglesia, sino con todos aquellos niños que viven alrededor de sus casas. Que ellos conozcan al que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Y como está escrito, Jehová te bendiga, Jehová te escuche en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde su santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Y si les voy a dar chance, ¿verdad? Tantito, para no ser tanto tiempo. Si usted tiene algo, un testimonio, ¿verdad? Así que haya impactado su vida como maestro en los niños, ¿verdad? A ver, ¿quién dice yo? ¿Dulce? ¿Con quién va a pasar? Ah, ¿tú? Sí. Espérame, ahorita te lo doy. Préstame tantito nada para sacarlo de aquí. Sí. Por este evento y la verdad fue algo muy hermoso. Quiero que nuestra hermana Dulce nos comparta algo acerca de lo que ayer les compartió. Fue una gran bendición no tan solo para los niños, sino también para nosotros. Y quisiera, me gustaría que nos pudiera compartir algo de eso. Bueno, pues que Dios les bendiga. Volteale para allá, no me volteale para allá. Amigos servidos correspondiendo a nuestra enseñanza bíblica de los niños. Sobre todas estas cosas, pues todo inicio de los comentarios niños. A raíz de un viaje que hice a California, en Vete, donde fui acompañada de mi hermana y fuimos a un tour. Dentro de ese tour, pues era hacer diferentes paradas, por ejemplo, una pollería donde había perlas. Ustedes saben que las perlas se toman de las otras. Entonces, pues fui afortunada y me correspondió y me tocaron dos perlas naturales preciosas que me las traje. Y a través de eso entendí el mensaje que tiene el Señor para los niños. Y quiero compartirles que aprendimos, hicimos a leer el Señor, que las ostras forman las perlas, pero no se forman más que a raíz de que son heridas. No se forman más que a raíz de que dentro de la concha entra una partícula o un animalito muy pequeño que la lastima de tal forma que entonces con el nácar que cubre la concha interior empieza a enviar capas y capas de ese animalito de tal manera que lo va cubriendo, lo va creciendo y que después de que se quita la ostra, lo que da es una perla preciosa. Cuando le pregunté a los niños, ¿ustedes creen que cuando Jesús habló de la parábola de la perla
sí somos nosotros. Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa. Pero en este tránsito en el mundo padecemos, sufrimos heridas, rechazos, palabras hirientes, situaciones en nuestra vida. Es con ese amor, con el amor que Cristo nos compró, es que debemos venir al amor y a la parte de Él, para que con ese amor vayamos cubriendo esas heridas y entonces cada uno de nosotros ser sacados de esa que Dios nos compró, en la cual vamos a tener acceso a los cielos. Y le damos gracias a Dios porque los niños recibieron su mensaje y este es el mensaje que el Señor nos quiere compartir a mi esposo y a mí sobre la verdad de Dios. Y les decimos a ustedes, somos verdades de Dios. Amén. Y vamos caminando. Y cada vez que venga una palabra, un desaliento hiriente a nuestro corazón, pues corramos a la doctrina de Dios para que nos crezcamos en ese amor de Cristo y seamos preciosos, perlas preciosas como el nombre. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias. Pues Luis se lo estaba, le invitamos equipos después, así que esa palabra vino de parte de Dios y todo eso lo continuó a través del mensaje que le dio, o sea, todo se movió para dar ese mensaje que Dios tenía preparado para esos niños en ese momento y ese tiempo. Y se los compartimos a ustedes, como ella lo hizo ahorita, porque también es para ustedes esa palabra. Amén. Por cada uno de los que participaron en el evento también. Y por los papás, por supuesto, que aportaron. Yo les bendiga a todos. Amén. Pues muchas gracias por el tiempo, ¿verdad?, de cada maestro. Dios les siga bendiciendo y prosperando abundantemente. Aleluya. Bien, vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios, Padre amoroso, Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Tú eres santo, Señor. Tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor amado. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor? ¿Qué nombre invocaremos, Señor, si solamente en ti hay salvación y vida eterna? Gracias, Jesucristo amado, por ser nuestro Señor, por ser nuestro Salvador, Señor, por ser nuestro intercesor delante del Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro guía, por ser nuestro consolador, por estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y gracias, Padre, por el sacrificio, Señor, que tú enviaste a Jesús a hacer aquí en la tierra por nosotros. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a seguir hablando, ¿verdad?, acerca del libro de Hebreos. Vamos a ver del capítulo 8 al 10, del 9 al 18. Acordémonos, ¿verdad?, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el tema que hoy vamos a ver es el pacto superior. El pacto superior, y vamos a ver 3 puntos, ¿verdad? El nuevo pacto necesario tiene 2 puntos. Vamos a hablar del pacto ineficaz y del pacto prometido. El punto 2, un nuevo pacto establecido, el mediador de un nuevo pacto y ofrenda suficiente. El número 3, resultados del nuevo pacto, enemigos derrotados y los creyentes somos santificados. Aleluya. El pacto está en el centro de las relaciones de Dios con los seres humanos. La Biblia menciona 2 pactos importantes. Además, Dios hizo pactos con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿verdad? Pero hay 2 pactos muy importantes que son el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto se refiere a la relación de Dios con su pueblo Israel. Bajo este pacto, el pueblo llevaba sacrificios
a Dios por causa del pecado. Pero esos sacrificios solo podían cubrir los pecados, no los quitaban, solamente los cubría, ¿verdad? Y el nuevo pacto, ¿verdad?, que está basado en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros estamos viviendo en este nuevo pacto, ¿verdad? Gracias al sacrificio por el cual Jesús lo hizo, ¿verdad? Un sacrificio perfecto. Y a través de este sacrificio nosotros podemos tener perdón perfecto, ¿verdad? Aleluya. Por eso tenemos la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados y le damos muchas gracias a Dios por ello. Veamos el primer punto, el nuevo pacto necesario. Y vamos a leer en Hebreos del capítulo 8, versículo del 1 al 7. Dice la Escritura: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentasen las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El primer punto, ¿verdad? El pacto ineficaz. En Hebreos capítulo 7, el autor declaró la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el de Aarón. En el capítulo 8 aclaró cómo el sumo sacerdocio se relacionaba con el pacto. El antiguo pacto era ineficaz en muchos sentidos, brindaba solo una solución temporal para las necesidades de la nación. Sus imperfecciones ponían de relieve la necesidad de algo mejor, ¿verdad? El versículo 1 y 2 que leímos, ¿verdad? Dice: ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El escritor de Hebreos resumió lo que había declarado antes. Cristo, nuestro sumo sacerdote, está a la diestra de Dios, pero Cristo es más que un sumo sacerdote que oficia en un tabernáculo terrenal. Él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Se ve la superioridad de ese tabernáculo en la frase siguiente: ese verdadero tabernáculo no era creación del hombre, sino era la creación de Dios. El ministerio del sacerdote incluía la presentación de ofrendas y sacrificios a Dios. Como Cristo era sacerdote, también necesitaba algo que ofrecer, porque habíamos hablado de que Jesús tiene el sacerdocio de Melquisedec, y él como sacerdote debía ofrecer algo, ¿verdad? En el versículo 4 y 5 que leímos, ¿verdad? El escritor volvió a recordarles a sus lectores que conforme a la ley, Cristo no estaba capacitado para ser sacerdote, pero el sistema del Antiguo Testamento era una sombra de las cosas venideras. El antiguo pacto iba a servir de modelo
y sombra del nuevo. Porque se le dice a Moisés, ¿verdad? En Éxodo 25:40, dice: mira y haz conforme al modelo que te ha sido manifestado en el monte. Y el escritor lo repite una vez más, ¿verdad? En el versículo 5 que acabamos de leer. Se le mostró cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas, se le mostró un templo, ¿verdad? Un tabernáculo. Y le dijo el Señor: haz todo conforme a esto que has visto, ¿verdad? Conforme a lo que tú viste aquí. Entonces el sacerdocio, el tabernáculo y los sacrificios del Antiguo Testamento eran tipos mayores de mayores realidades. Los tipos son inferiores a las realidades que prefiguran, nunca estuvieron destinados a ser permanentes, sino que mirara y lo hiciera así como estaba ese tabernáculo que miró Moisés en el monte. En Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Aquí ya se está refiriendo a Jesús, que Él es un mediador de un mejor pacto que se ha establecido sobre mejores promesas, ¿verdad? Por esas razones, lo que no pudo producir el antiguo, lo podía producir el nuevo pacto. La insuficiencia del antiguo pacto mostraba a la nación de Israel su necesidad de algo que pudiera dar acceso directo a Dios. Por medio de Cristo, Dios ha provisto un modelo permanente de satisfacer la necesidad de todo género humano. Aleluya. ¿Cuáles son las mejores promesas del nuevo pacto? El autor de Hebreos no nos lo está diciendo, ¿verdad? No lo explica en detalle. Pero los versículos que siguen parecen dar la respuesta. Esas promesas resultan del segundo pacto venido por medio de Cristo. En Él podemos tener una directa relación con Dios. El segundo punto, ¿verdad? El pacto prometido. Como en el antiguo pacto era ineficaz, Dios había prometido otro. Este sería diferente en muchos sentidos e invalidaría el antiguo pacto. El Señor, por medio del profeta Jeremías, prometió ese nuevo pacto. Lo mismo que dice en Hebreos 8, del versículo 8 al 12, está citando el escritor de Hebreos esto mismo que dice, ¿verdad? Dice en Jeremías 31, del 31 al 34, cuando Dios les está hablando a su pueblo, ¿verdad? Por medio de Jeremías, de establecer, ¿verdad?, ese nuevo pacto, después de que ellos fueron llevados cautivos, ¿verdad?, para Babilonia. Cuando ellos regresaran, Dios estaba estableciendo un nuevo pacto con su pueblo. Y dice en Jeremías 31, del versículo 31 al 34, dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sí vemos la diferencia? En el antiguo pacto, los sacrificios que se presentaban de animales no podían quitar el pecado, solamente lo cubrían, ¿verdad? Y cada año los hombres iban y confesaban sus mismos pecados y se regresaban otra vez y seguían siendo los mismos hombres, ¿verdad? Pero Dios les da una promesa maravillosa, ¿verdad?
Dice que ahora el nuevo pacto, Él iba a establecer las leyes, ¿verdad? En su mente, en su corazón. Ya no lo iban a llevar como una filactería por fuera, ¿verdad? Ya no iban a hacer externo, ni en su mano para que la llevaran pegada al corazón, sino que Dios mismo, ¿verdad? Iba a establecer sus leyes, sus principios en su mente y en su corazón. Aleluya. En Hebreos 8:9 dice, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a leerlo del 9 al 12. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esa es la promesa, ¿verdad?, que Dios dio en los tiempos antiguos para hoy, ¿verdad?, para nosotros que estamos en Cristo. Entonces, a Dios se le describe como un Dios que cuida de su pueblo. Él los había librado de la esclavitud en Egipto, pero el pueblo de Dios no fue fiel en servirle, sino habían desobedecido constantemente la ley que Dios les había dado. Sin embargo, la ley no podía hacer bueno a nadie porque no tenía el poder de transformar las vidas. Si nosotros leemos la ley, pues la leemos, ¿verdad?, pero no tiene el poder para transformar nuestras vidas. El nuevo pacto, con el poder de la sangre de Cristo, sería diferente. Se sacrificaría ese nuevo pacto en la mente, se escribiría, ese nuevo pacto en la mente, ¿verdad?, y en el corazón de los hombres. Aleluya. Y entonces sí, puede haber cambios. Entonces sí hay cambios radicales en nuestra forma de vivir. Cuando Dios escribe, ¿verdad?, sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas en nuestra mente, en nuestro corazón, sí hay una forma para que podamos cambiar, para ser diferentes mujeres, ¿verdad?, esposas, madres, hijas. Entonces sí podemos. Sí podemos cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que está hoy con nosotros. Aleluya. En Hebreos 8:11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Qué precioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora nos corresponde a nosotros como padres enseñar a nuestros hijos a vivir para Dios. Es una enseñanza, vivir para Dios. Que lo que nosotros leemos en la Escritura lo hagamos vida para nosotros y que nuestros niños, ¿verdad?, a través de nuestro ejemplo, de lo que somos en casa, ¿verdad?, de lo que somos con todas las personas que nos rodean, ellos puedan aprender a vivir para Dios, ¿verdad? Entonces ya no preguntarían, sino está escrito, ¿verdad?, en su mente y en su corazón. Podemos hallar otro beneficio de ese nuevo pacto. Parte del poder transformador del Evangelio hace que estemos dispuestos a hablarles a los demás las buenas nuevas. Sí, ¿verdad? Porque queremos, ¿verdad? Cuando conocimos a Cristo, nosotros queríamos que todos supieran, ¿verdad?, qué era lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Yo me recuerdo cuando mi esposo, ¿verdad?, vio cómo oraron por mí, todo el demonial que salió de mí, ¿verdad? Él decía, hay alguien que es más fuerte que el hombre, pero hay otro ser que no vemos, que es
todavía más poderoso que ese que está haciendo que mi esposa se esté azotando, decía, ¿verdad? Porque yo no creo que ella hubiera querido estar azotándose así o gritando, ¿verdad? Dice, y a ese yo no lo conozco y lo tengo que conocer. Y él ese día, ¿verdad?, empezó a leer la Escritura. Toda la noche, ¿verdad?, se pasó leyendo la Escritura, porque él quería conocer a aquel que tiene el poder para hacernos libres. Y eso es maravilloso, aleluya. Entonces él empezó a compartir con sus amigos, ¿verdad? Esa misma noche le compartió a uno, ¿verdad?, y se convirtió a Cristo. Un recién nacido, ¿verdad?, hablándole. Pero él le decía lo que había visto. Quizás no conocía la Escritura, pero lo que había visto, y le hablaba de ese ser poderoso, ¿verdad?, que era Dios, que no conocíamos y que era necesario que lo conociéramos. Dice, porque solamente ella dijo en el nombre de Jesús, y eso se fue. Dice, así es que esto es maravilloso y todos debemos conocerlo. Entonces, nuestros fracasos no deben impedir que tengamos una relación con Dios. Si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, podemos estar seguros de que se han limpiado nuestros pecados y estamos perdonados completamente. En Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta es la promesa, ¿verdad?, de la cual habla el Señor, ¿verdad? Que Jesús es el mediador de un nuevo pacto y que está fundado sobre mejores promesas que Dios escribiría, ¿verdad? Su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y que Él nunca más se acordaría de nuestros pecados. En Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dios nos ha dado algo infinitamente mejor. Aleluya. Nos ha dado salvación, vida eterna, nos dio a su Hijo, ¿verdad? Nos dio su Espíritu Santo, nos dio esa relación mutua, ¿verdad?, que tenemos con Él, donde quiera que estemos. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, ¿verdad?, no temerá nuestro corazón, porque estamos confiados de que Dios es mi pronto auxilio en la tribulación, de que Dios me librará, que Él me guardará de cualquier situación en la que yo me encuentre. El segundo punto, el nuevo pacto establecido. Vamos a leer en Hebreos 9, versículo 15 al 22. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y así todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aleluya. Así es que, mediador del nuevo pacto. El primer pacto, mediante el sistema expiatorio, solo podía ofrecer expiación temporal por el pecado, solo era temporal. En Hebreos 10, del 1 al 4, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados.
En realidad, esos sacrificios no podían siquiera, ¿verdad?, hacer perfectos a quienes los presentaban. En Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aleluya. Pero Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, instituyó un mejor pacto que podía transformar las vidas. Ningún ser humano podía transmitir semejante pacto, solo Cristo podía realizar esa formidable tarea a fin de obtener perdón, la purificación y la libertad espiritual para quienes establecen bajo el dominio para que los que estaban bajo el dominio del pecado. Se requería la muerte de un mediador perfecto, santo y sin pecado. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Es Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La palabra pacto por lo regular se refiere, ¿verdad?, a alguna clase de acuerdo, aunque por lo general un pacto no requiere de la muerte para que tenga validez. En Hebreos 9:16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Claro. Ponen claro que en el nuevo pacto es más que un acuerdo entre dos partes, más bien es un testamento. El pecado del hombre requería algo más que celebrar un nuevo acuerdo. Debía pagarse un precio por el pecado del hombre. Jesucristo, nuestro mediador perfecto, pagó ese precio. Aleluya. Un testamento no entra en vigor hasta que muere el que hizo, ¿verdad?, el testamento. Porque mientras vive, ¿verdad?, el que hizo el testamento no tiene validez ese testamento. Pero cuando muere, ahí es válido el testamento, ¿verdad? En Hebreos 9:17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De modo que, en cierto sentido, se requiere derramamiento de sangre para ponerlo en vigor. De igual manera, el primer pacto fue confirmado con sangre, ¿verdad? Pero fue confirmado con sangre de animales, ¿verdad? Pero este segundo pacto se confirmaría con la sangre de Cristo, del Cordero. En Hebreos 9, del 19 al 21, dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Aleluya. Cuando instituía el primer pacto, ¿verdad?, Moisés declaró, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Se ve la importancia de la sangre en los sacrificios del Antiguo Testamento. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aleluya. Se ve en esa misma verdad en la muerte de Cristo. Sin el derramamiento de su sangre y su muerte subsiguiente, no podía haber perdón alguno de pecados, porque la sangre de los animales no podía perdonar los pecados, solamente, ¿verdad?, cubría los pecados. Pero la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar, quitar todo pecado. Aleluya. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, solo
por medio de Cristo se puede hallar verdadera salvación. Solo en Cristo. Solo Cristo fue el único que se pudo presentar como un sacrificio, ¿verdad? Él se presentó como un sacrificio, ¿verdad? Presentó su sangre para quitar todo pecado de nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor, se establece el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Por eso es que podemos cambiar. Aunque es difícil, ¿verdad? Porque entrenados a vivir, ¿a los cuántos años conociste al Señor? A los 27, yo lo conocí a los 27. Yo ya tenía una vida, ¿verdad? Una vida donde vi muchas cosas, ¿verdad? Donde guardé en mi corazón odio, rencor, resentimiento. Cuánta cosa, ¿verdad? Era agresiva, mal hablada, a lo mejor chismosa también, ¿verdad? ¿Cuántas obras de la carne había en mí? Todas, ¿verdad? Entonces, pero la sangre de Cristo nos limpia. Solo Jesús, ¿verdad? Solo su sacrificio nos purifica, nos santifica. Solo su sangre, ¿verdad?, nos ha redimido de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Aleluya. Entonces solamente en Cristo tenemos salvación y vida eterna, solamente en Él. Por eso es importante que cuidemos nuestra vida diaria es muy importante. Cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras motivaciones, nuestras actitudes, es muy importante cuidar todos. Si lo que yo hago, todo esto que les acabo de decir, glorifica y exalta al Señor, tú eres un testimonio vivo, ¿verdad? La gente va a querer ser como tú, ¿verdad? Porque cuando te vean, se van a expresar bien de ti. El siguiente punto, ¿verdad? Ofrenda suficiente. Mientras las cosas en el tabernáculo terrenal serían las figuras que eran ratificadas por la sangre de animales, el pacto verdadero y permanente requería mucho más. En Hebreos 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, ¿verdad? Y Cristo, ¿verdad?, no entró en el tabernáculo hecho por el hombre para ofrecer sacrificio. Él entró en el verdadero tabernáculo en el cielo. Aleluya. Y ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros. Pero no porque Él interceda, ¿verdad?, vamos a estar peca y peca. Claro que no. Cuidemos esa salvación tan grande que solo se ha obtenido a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es maravilloso. Nadie podía morir por mí, nadie. Ahí dirían que se salve quien pueda, ¿verdad? Pero Jesús, ¿verdad?, no solamente murió por uno, murió por toda la humanidad, por todos, ¿verdad? Y su sacrificio fue suficiente. Pero dice algo, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida, ¿verdad?, cada día que hacemos y ponemos por obra sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, nuestra vida se está santificando y vamos conociendo cada vez más y más al Señor y vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro grande Dios y Salvador Jesucristo, y podemos entender que Él es santo y que sin santidad nadie verá al Señor. Así es que Jesús, ¿verdad?, Él se presentó en ese tabernáculo que no fue hecho por manos,
sino lo hizo Dios mismo, ¿verdad? En Hebreos 9:24 dice esto, ¿verdad? Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. El versículo 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino que Él se presentó con su propia sangre. El versículo 25 destaca aún más la diferencia entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. La suficiencia del sacrificio de Cristo hacía innecesario que se repitiera la ofrenda cada año. Si eso no fuera cierto, entonces Cristo no habría tenido que morir una y otra vez por los pecados del pueblo. Pero su muerte era suficiente para dar salvación a todos los que se vuelven a Él. Se ha resuelto el problema del pecado. Es un enemigo derrotado. Aleluya. Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, ¿verdad? Ese es al diablo. Y Jesús destruyó al diablo, ¿verdad? Y el diablo se mueve en la carne del hombre. Si uno provee para la carne, dice la Escritura que de nuestra carne vamos a cegar corrupción, pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a cegar vida eterna. Hay una gran diferencia. La corrupción huele mal, ¿verdad? Y tenemos que ser ante Dios una ofrenda agradable, ¿verdad? Que cuando te acerques a su presencia, el olor de ti, ¿verdad?, no sea echado a perder, ¿verdad?, sino sea una fragancia exquisita delante de Él. Porque te esfuerzas o porque nos esforzamos cada día para que nuestra vida se aparte de todo pecado, de toda acechanza del diablo. Entonces el diablo se mueve en la carne, en el adulterio, en la fornicación, en la lascivia, en la inmundicia, en la idolatría, en la borrachera, en la hechicería, en los pleitos, en las enemistades, en las contiendas, en las iras, en las disensiones. Ese es el reino de Él y ahí Él se mueve. Pero nosotros ya no somos del enemigo, ya no pertenecemos a Él. Hoy le pertenecemos a Jesucristo el Señor, nuestro gran sumo sacerdote, ¿verdad? Le pertenecemos a ese intercesor, ¿verdad?, a ese mediador del nuevo pacto. Aleluya. Así es que, mis amados hermanos, dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte lleva consigo un sentido concluyente, pone fin a nuestra vida terrenal y nos deja para que nos enfrentemos, ¿verdad?, ante el juicio de Dios. ¿Cómo quieres estar tú cuando Dios te llame? ¿Cómo quieres estar tú? Limpio y agradable delante de Él. Porque si vivimos aquí, un ratito aquí y otro ratito acá, estás tibio. ¿Y qué dice? Que Dios te vomitará. Dios no quiere a los tibios. Dice, o te quiere bien frío, o bien caliente, ¿verdad? Pero en Él. Así es que busquemos, ¿verdad?, ser agradables y estar bajo el abrigo del Altísimo, calientitos, ¿verdad? Si usted ha tomado algún pollito cuando está dentro de las plumas de la gallina, ¿cómo está el pollito? Está bien calientito, pero bien calientito. Así, ¿verdad?, nosotros debemos estar al abrigo del Altísimo, morando bajo su sombra, bajo sus alas, ¿verdad? Estemos calientitos, ¿verdad?, en Él. Pero si estamos con un pie aquí y otro en el mundo, nos vamos a enfrentar al juicio de Dios. Porque ya no hay más sacrificios. Ya no va a venir Jesús a morir otra vez en la cruz por nosotros, ya no.
Ya no, ahora va a venir con poder y grande gloria a reinar. Y viene por su pueblo, aleluya. Así es que, para nosotros los creyentes, ¿verdad? La muerte de Cristo pone fin al dominio del pecado. Y Jesús destruyó al diablo, ¿verdad? Y a todo su séquito que le seguía, ¿verdad? Jesús lo destruyó. El diablo nada debe tener en nosotros. Nada, nada, nada. Si guardo algo, ¿verdad? Algo que me pasó, ¿verdad? Y no puedo ver a la fulanita, ¿verdad? Porque hoy me hizo esto. Pero según me digo cristiana, no erremos, no erremos. Pongámonos a cuentas. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo fluya a través nuestro. Que si tengo algún tipo de disensión con mi hermano o con mi vecino, yo me humille. ¿Por qué? Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Pero al que se exalta, dice que Dios lo humilla, ¿verdad? Y lo mira de lejos. Dice que el altivo lo mira de lejos, ni te me acerques, ¿verdad? Así es que tengamos un corazón humilde en todo tiempo. Si tengo algo contra mi hermano, si yo no te puedo hablar a ti, ¿por qué no te puedo hablar a ti? Tengo que ponerme a cuentas, hermano, perdóname. No sé qué me habrás hecho, pero perdóname, por favor. No me caes bien, pero yo quiero agradarle al Señor, ¿verdad? Así es que yo te quiero amar, ¿verdad? Quizás no como Dios nos ama, ¿verdad? Porque por amor Él lo dio todo. Pero a lo mejor nosotros no somos como Dios, ¿verdad? No podemos despojarnos de las cosas con tanta facilidad. Pero empecemos a entrenarnos, ¿verdad? Para darle gloria al Señor con todo nuestro ser. Entonces los cristianos no solo reciben un perdón divino, sino también se les da una admirable esperanza. Jesucristo aparecerá otra vez para llevarnos a nuestra recompensa eterna. Cuando Él vuelva, no tendrá que llevar el pecado, porque ya lo ha resuelto. Aleluya. Y Él además nos ha dado todas las armas, ¿verdad? Nos ha dado una armadura espiritual tan valiosa y tan preciosa que te la colocas desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Y puedes tomar tu escudo y tu espada, ¿verdad? Y esto es la palabra de Dios. Toda tu armadura espiritual es la palabra de Dios. Por eso debemos meditar en ella. Nuestro espíritu, alma y cuerpo decía, ¿verdad? Hay leyes para nuestro espíritu, hay leyes para nuestra alma, hay leyes para nuestro cuerpo. Por eso la palabra de Dios es una armadura espiritual. Para poder, ¿verdad?, derrotar al enemigo, ¿verdad? Todas sus acechanzas, todos sus dardos de fuego, ¿verdad? Si mi casco está bien puesto, no lo voy a aceptar. Decía un misionero, ¿verdad? No soy culpable de que las aves vuelen alrededor de mi cabeza, pero sí soy culpable si les permito que hagan nidito, ¿verdad? Si el dardo de fuego del enemigo que me lanzó penetra y me sigo deleitando en el chisme, ajá. Y a veces hace uno solo, ¿verdad? Hace diálogos. Y tú eres ahí el que lleva todo el dominio, ¿verdad? De tu dialogote. No nos equivoquemos. Desechemos esas cosas que no nos traen nada bueno. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya. Su venida será la culminación del drama de la redención. Quienes lo aman gobernarán y reinarán con Él en su reino eterno. Aleluya. Él ha perdonado todos nuestros pecados. Él ha perdonado todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones. Todo ha perdonado el Señor por amor. Aleluya. El tercer punto, resultados del nuevo pacto. En Hebreos 10, versículo 9 al 13.
Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sumo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aleluya. Esos resultados del nuevo pacto, ¿verdad? Enemigos derrotados. En Hebreos 10 del 1 al 8. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aleluya. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Aleluya. Entonces el escritor, ¿verdad?, volvió a dar a entender que el antiguo pacto era ineficaz para resolver el problema del pecado. También declaró que se anuló el antiguo pacto cuando se estableció el nuevo pacto. Cuando la ley de Dios se grabara en el corazón de su pueblo, no había más necesidad de tablas de piedra. Y dice en Hebreos 8:10, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Está escrito también en Jeremías, ¿verdad?, este mismo versículo. Dice en Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Las palabras he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, en Hebreos 10:9 que leímos, ¿verdad?, son del Salmo 40, 7 y 8. En el Salmo 40, versículos 7 y 8 dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En ese salmo David manifestó su deseo de hacer la voluntad de Dios. De igual manera Jesús manifestó su deseo de hacer la voluntad de Dios. Eso concluía su muerte en la cruz para traer salvación a la creación de Dios. Dice en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Presenta una de las grandes bendiciones de la muerte de Cristo, nuestra santificación. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad?, está presentando nuestra santificación, porque a través de ese sacrificio que Él hizo, nos está apartando para Él. Le pertenecemos, somos de Él. Aleluya. Jesús, ¿verdad?, cuando estaba orando en el monte, ¿verdad? Ay, discúlpenme, estoy sudando mucho. Cuando está en el monte, ¿verdad?, y está, ¿verdad?, ya están casi llegando por Él, ¿verdad?, para llevarlo a la cruz.
Él está orando con fervor, ¿verdad? Y dice que su sudor era como gotas de sangre. Y él oraba y decía: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Y se lo dijo otra vez, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí dice, ¿verdad? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aleluya. Y él para eso venía, ¿verdad? Para hacer ese sacrificio por toda la humanidad y por toda la vida de los hombres, ¿verdad? Mientras el último hombre de la tierra viva tiene la libertad de conocerle. Está ahí la promesa, ¿verdad? Está el sacrificio de Cristo dispuesto para hacer un pacto, ¿verdad? Ese nuevo pacto. Cada hombre, ¿verdad?, de la tierra debe hacer ese nuevo pacto, ¿verdad? Debe entrar en pacto con Dios para venir a la salvación y a la vida eterna. El versículo 11 y 12 presentan el contraste entre Cristo y los sacerdotes del Antiguo Testamento. No solo ofrecía el sacerdote sacrificios cada día, sino también ofrecía sacrificios por los mismos pecados una y otra vez, ¿verdad? Una y otra vez. Eso era necesario porque esos sacrificios no podían quitar el pecado. Cristo, por otra parte, ofreció un sacrificio por todos los pecados habidos y por haber, ¿verdad? Jesús ya lo pagó todo. Hebreos 10, 11 y 12 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Esto es muy significativo. El lugar de Cristo está cerca del trono. Quiere decir que su obra, ¿verdad?, redentora terminó. Él está esperando hasta que el Padre, ¿verdad?, le diga: ahora sí, ve por la novia, ¿verdad? Y la novia somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Y un día Él va a venir. Recuerdo un amigo de mi esposo, ¿verdad? Llegó un día y dijo, se puso a cuentas, ¿verdad? Y nos pidió perdón y él decía, ¿verdad? Nos dijo que el dólar iba a subir y que Dios había hablado con él. Y le dijo a mi esposo: Dios a mí me quiere el 100%. Hasta nos echamos ojos, ¿verdad? Como que el 100%. Y a ti te quiere el 0.9%. Ay, decíamos, ¿de cuál fumó, verdad? ¿Por qué nos está hablando así? Que me perdonen si los he ofendido. Muchas cosas nos habló, ¿verdad? Y pues nos pusimos a cuentas. Dice: el Señor a más tardar viene en diciembre. Y nosotros le dijimos, ¿verdad? Pero nadie sabe el día ni la hora. Dice: bueno, dice, yo les digo que el Señor viene a más tardar en diciembre. Y él arregló su casa, toda su riqueza que tenía, o poca o mucha, ¿verdad? Dejó su testamento, ¿verdad? Si el Señor venía, ¿por qué estaba dejando un testamento, verdad? Pero lo dejó, Él preparó todo, ¿verdad? Y Él murió en un accidente hacia Tampico, ¿verdad? Él murió. Él era amigo de la universidad, con mi esposo, ¿verdad? Y después, ya casados, era padrino de mi segundo hijo, ¿no? Pues no éramos cristianos, ¿verdad? Cuando nos hicimos compadres. Pero Él llegó, ¿verdad? Y quizás no veamos, ¿verdad?, que Jesús viene en las nubes, ¿verdad?, con poder y grande gloria. Pero sí vamos a ver cuando quizás nosotros partamos primero, ¿verdad?, antes de su venida presencial, ¿verdad?
así con poder, y sus santos y sus ángeles y todo, ¿verdad? Esas huestes celestiales, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Vengan con Él. Quizás no lo veamos algunos, ¿verdad? Algunos sí, y gloria a Dios, ¿verdad? Porque antes o después estaremos en su presencia y viviendo con Él por la eternidad. Aleluya. Así es que nosotros preparémonos como si el Señor viniera, pues al rato para mañana, ¿verdad? Así es que si tú estás aquí, ¿verdad? Y tienes algún problema con algún hermano, antes de que te vayas, ponte a cuentas. Pongámonos a cuentas, ¿verdad? Dice, ponte a cuentas en tanto que estás en el camino, ¿verdad? Así es que pongámonos a cuentas y vivamos cada día para el Señor. Así es que, mis amados hermanos, nosotros, ¿verdad? Somos santificados. Aleluya. En Él, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. En Hebreos 10:13 dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El escritor se refirió al Salmo 110, versículo 1. Dice el Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para comprobar su posición, han sido derrotados por completo los enemigos de Dios. Amén. El segundo punto, ¿verdad? Los creyentes son santificados. Lo que no pudieron lograr siglos de sacrificio, Jesucristo lo alcanzó en un acto. Gracias a su sacrificio de sí mismo, todos los que son de Él son purificados de la mancha del pecado y están reconciliados con Dios. La sangre de Cristo nos santifica ante los ojos de Dios. ¿De qué manera son los creyentes perfectos para siempre por la sangre de Cristo? Hay una diferencia entre la perfección moral y el estar en una buena relación con Dios. Nunca podemos alcanzar un estado perfecto de santidad en esta vida. No somos sino carne, pero sí tenemos justicia por medio de Jesucristo. En Él tenemos todo lo necesario para presentarnos limpios delante de Él. El hecho de que nunca alcancemos la perfección moral no quiere decir que dejemos de buscar la santidad. La santidad debe ser siempre nuestra aspiración. Mientras tanto, sin embargo, Dios nos ha dado la justicia de Cristo como nuestra ropa espiritual. Dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? A fin de recalcar esa verdad, el autor de Hebreos escribió, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, en el versículo 15 de Hebreos. El sacrificio de Cristo no era algo que estuviera fuera del plan de Dios para la salvación del mundo. Había sido predicho por los profetas. Volviendo a Jeremías, ¿verdad? 31-33, el autor expresa el propósito del nuevo pacto, cambiar la mente y el corazón de las personas. Dice en Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La ley solo podía establecer una norma y actuar como una restricción contra la predisposición pecaminosa del género humano. Pero mediante la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo, podemos ser transformados los creyentes. Y también por la palabra, ¿verdad?, de Dios. Los versículos 17 y 18 presentan un mayor contraste con el sistema de ofrendas que había en la ley. El día anual de la expiación por el pecado servía de recordatorio para la condición pecaminosa del pueblo. Pero Dios declaró que como resultado de la sangre del nuevo pacto, Él borraría los pecados de ellos. El Señor no quiere
que nos atormentemos, ¿verdad?, por la culpa que nos acompaña del pecado. A veces nos sentimos culpables, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nos sintamos culpables. ¿Por qué? Porque Él ya te perdonó. Quizás nosotros debamos perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad?, por los pecados que hemos cometido o por las cosas que hemos hecho que sabemos que no son agradables delante de Dios. Nosotros debemos perdonarnos, ¿verdad?, porque quizás pecamos contra nosotros mismos, ¿verdad?, y también pecando contra el Señor. Así es que el Señor no quiere que nos atormentemos más por esta situación, ¿verdad? Porque cuando tú has hecho ese pacto, ¿verdad?, has recibido a Cristo, ¿verdad?, en tu corazón, Dios te ha limpiado de todo pecado. Eres una nueva criatura. Eres una persona diferente, que tienes hábitos y costumbres, ¿verdad?, que vienes arrastrando. Pero Él nos dice, ¿verdad?, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quitémonos todo eso, ¿verdad?, que nos estorba. ¿Para qué? Para que estemos bien delante de su presencia. Para que cuando Él nos llame, seamos bienvenidos, ¿verdad?, en el reino de los cielos. Porque dice el Señor en Hebreos 10, 17 y 18, dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dios lo hizo todo por ti. Y quiero decirte que Dios te ama tanto, tanto, que yo creo que Él quisiera, ¿verdad?, que cuando uno dice, Señor, reconozco, ¿verdad?, que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Señor, quiero que vengas a mi corazón. Quiero que me hagas una nueva persona. Yo creo que si del Señor sería, ¿verdad?, me los llevo ya de una vez, ¿verdad?, para que siguen en el mundo. Pero tenemos que quitarnos todos aquellos malos hábitos, malas costumbres, malas palabras, todo aquello, ¿verdad?, malos pensamientos. Nos debemos ir limpiando, ¿verdad?, ir limpiando. Porque aunque Él nos lavó en ese momento, nos dejó limpios, ya te vas a tu casa y como estás habituado a hablar mal, se te van a salir esas culebras, esos sapos, eso todo, ¿verdad? Se te va a salir porque estás habituado, ¿verdad? Pero cuando tú empiezas a hacer ese ejercicio, te empiezas a limpiar de toda contaminación, ¿verdad?, de todo pecado, de todo aquello. Cada día tú te vas a presentar mejor delante de Él. Cada día tus hechos, ¿verdad?, tus motivaciones, tus palabras, tus actitudes van a ser diferentes. Ya no soy la misma. A lo mejor el tono de voz no me cambió, ¿verdad?, porque de repente me oigo así como muy mandona. Pero soy diferente. Dios sigue haciendo su obra en mí. Y Dios sigue haciendo la obra en ti hasta hacerte una nueva persona. Una persona que seas bendición donde quiera que tú te pares. Con tu enemigo, que seas una bendición. Fíjate, ¿cómo vas a ser bendición para tu enemigo? Dice el Señor, ¿verdad? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. No dice si tu enemigo tuviera hambre o lo hubiera estirado ahí, pues déjalo ahí. No, levántalo y ayúdalo. Levántalo y tráelo. Cúralo. Y eso es muy importante, que nos entrenemos a hacer lo bueno, lo honesto, lo puro, lo santo, lo que glorifica a Dios. Si hay virtud alguna, ¿verdad?, eso, ¿verdad?, hagamos. Pensemos, porque así como pensamos, así actuamos. Entonces nuestros pensamientos deben de ir de acuerdo con la palabra de Dios. Quizás se oiga así este estudio como muy repetitivo, ¿verdad? Pero es una delicia estarlo escuchando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se nos olvide que Dios ya lo dio todo por ti.
que ya no hay otro sacrificio, que Jesús lo hizo y fue perfecto. Era necesario, ¿verdad? Si antes, ¿verdad?, los hombres traían sus ofrendas, ¿verdad?, para ofrecer sus sacrificios y eran animales, y durante un año, ¿verdad? Y quiero decirles que ellos no podían meterse al lugar santísimo. Ellos no podían hablar con Dios, ¿verdad?, como lo hacemos tú y yo hoy. Podemos estar en su presencia. Quizás no lo veo, pero estoy cara a cara con Él. Así es que es un privilegio el que hoy nosotros estamos viviendo. Que Cristo, ¿verdad?, sea el Señor de nuestra vida, es un gran privilegio. Es un gran privilegio amarnos como hermanos. Es un gran privilegio. Y si tú tienes necesidad alguna vez, puedes contar conmigo. Y yo sé que puedo contar contigo, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes oran por nosotros. Y ustedes saben que también oramos por todos ustedes, ¿verdad? Son varios hermanos, sí, en Galeana, en Cuernavaca, en Tepoztlán, y todos aquellos, ¿verdad?, que ahora se han integrado, ¿verdad?, a la prédica, ¿no?, que la ven por internet. También tenemos que estar orando por toda la situación que está viviendo nuestro país, ¿verdad?, por los feminicidios, ¿verdad? Sí hay que orar por esa situación, pero hay que orar porque todas esas mujeres se conviertan de las tinieblas a su luz admirable, para que hagan lo que es justo, lo que a Dios le agrada, y no que sean llevadas, ¿verdad?, por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Imagínense si nosotros como cristianos tenemos doctrina, los del mundo también tienen sus doctrinas, ¿verdad? Los viernes vámonos, ¿no?, al pachangón, ¿verdad? Y aquí nos vamos y todo. No, oremos, ¿verdad? Cada vez que pases por un antro, oramos: Señor, ten misericordia de todos estos hombres. Y quiero decirte que aunque tú haces una oración así, Señor, ten misericordia de todos estos hombres, estas jóvenes que están en este lugar. No creas que se le va así al Señor, no. Dios te escucha, porque dice que la oración del justo puede mucho. Cuando veas procesiones, ¿verdad?, que van con sus ídolos, ¿verdad?, Dios, ten misericordia de estos, Padre. No te conocen, pero cuando te conozcan, Señor, se convertirán a ti, Señor amado, y te amarán así como aman a este más, ¿verdad?, que este idolito que llevan ahí cargado, ¿verdad, Padre? No les tomes en cuenta este pecado. Hay que estar orando por todas las situaciones que estamos viviendo. Las situaciones pasan, ¿por qué? Porque las señoritas son seducidas con palabras. Hermano, abraza a tus hijos, abraza a tus hijas, Padre, abrázalas, diles cuánto las aman para que no venga otro y te la maree un ratito, ¿verdad? Y te amo ya. No, que conozcan el verdadero amor, el amor que solamente hay en ti, que Dios ha puesto en ti para irradiarlo a todo aquel que necesita. Y los primeros que te necesitan son tus hijos. El marido necesita, ¿verdad?, que la esposa le diga: te amo, cariño, ¿verdad?, como le dice el cariño, mi amado, como tú le digas, ¿verdad?, te amo. Y el esposo tenga esa facilidad de decirle a la esposa: te amo, ¿vieras cuánto te he extrañado? Yo me río porque yo me acuerdo, ¿verdad?, cuando estaba recién casada, ¿verdad?, y quiero decir que todavía me acuerdo de que yo trabajé, pero ya que me casé, pues renuncié, ¿verdad? ¿Y qué hacía todo el día? Todavía no nacía mi bebé, ¿verdad? Estaba yo embarazada, ¿verdad? Entonces tenía que hacer de comer, pues rápido, que lo hacía bien rápido. Todo porque nada más era él y yo, ¿verdad? Y entonces él tenía, y también, ¿verdad?, por amor de la esposa, ¿no? Se venía desde por allá de una loma y a veces se venía hasta corriendo, ¿verdad? Cuando llegaba, a lo mejor ya había pasado el tiempo de la comida y se tenía que regresar. Pero era hermoso que ese amor, ¿verdad?, que sentimos al principio hacia nuestra pareja, hacia nuestro esposo, ¿verdad?, hacia nuestra esposa, siga, hermano, siga. Que tus hijos vean que sus padres se aman, ¿verdad?
Sí, me acuerdo de las cosas que pasaban, ¿verdad? Y luego no llegaba mi esposo, ¿verdad? Porque se le hacía tarde en la avenida, ¿verdad? Que tenía que transbordar el camión y otro camión, 2 camiones tomaba. Y no llegaba, yo estaba llorando. Así, ¿verdad? Esposos, amen a su esposa. Esposas, amen a su esposo. Hijos, honren a sus padres, ámenlos. Díganle cuánto los aman, que son una bendición todos como familia. Pero díganlo, hermano, expréselo y va a ver que el ambiente de su casa va a cambiar para la gloria de Dios. Ya no va a encontrar una mujer así, media enojona, ¿verdad? Si quieres comer, no. Oh, ya vino mi tesoro, ya vino mi amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en ti. Atiéndelo. Tus hijos, ¿verdad? Los hijos atiendan a los padres. Y se siente bien bonito, ¿verdad? Cuando tus hijos que van a hacer de comer y que no sé qué, y te apapachan un poco, de gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, Jesús ya lo hizo todo. Ahora nos corresponde, ¿verdad?, también a nosotros vivir para Él. Esforzarnos cada día en conocerle, en poner por obra su palabra. Eso nos corresponde a nosotros. Esperémoslo, ¿verdad? Con grande amor, como cuando pues esperamos a la novia, ¿no? Cuando somos jóvenes, ¿no? ¿Cómo esperas que llegue la muchacha y cuando la ves te late el corazón? Pero, o el muchacho, ¿verdad? Pobrecito, se acelera porque tu adrenalina se sube, ¿verdad? Así esperemos a la venida de nuestro Dios, ¿verdad? Esperémoslo, porque Él viene, dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y el galardón que Él trae es para todos aquellos que han hecho su voluntad. Póngase de pie y vamos a orar. Damos gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y Él nos ayude cada día a nosotros a amarle, a preferirlo, ¿verdad?, sobre todas las cosas, a anhelar estar en su casa para escuchar su palabra, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Dios, Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Eres el hacedor de milagros, de prodigios, de maravillas. Gracias, mi Dios,